quiere trabajar conmigo, me gustaría que alguien del público quisiera participar para hacer una experiencia de inducción hipnótica. ¿Alguien que le gustaría sentirse mejor? Hola, hola. ¿Quién le gustaría participar? ¿Alguien que le gustaría mejorar y aprender la técnica de la inducción hipnótica? Vamos a hacer sencillísimo, pero muy profundo. ¿Alguien que quiera mejorar o quiera aprender la técnica de hipnosis? Alguien que diga yo, a ver quién sale en la pantalla, porque todos acá están ocultos. No veo ni siquiera sus rostros. No veo sus rostros. Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Te puedo ver? Buenas tardes, doctor. ¿Dices? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, me gustaría. Muéstrame tu rostro, por favor, para poder interactuar. Si no, no Que voy la a poder cámara, trabajar contigo. si es que la cámara de mi laptop no funciona. Sí, ese es el detalle, porque sin la posibilidad de la... Vamos a hacer, voy a hacer algo arriesgado, por favor, espero que me puedan entender si me equivoco. ¿Cómo te llamas? Doctor, me llamo Rosa, Rosa Hualpa. Rosa, Rosa Hualpa. Rosa, Sí, Rosa. Rosa, ¿y cómo está el clima en donde estás? en Cusco, está soleando. Está soleando. ¿Y cómo es el sol en Cusco? Amarillo. Mm. Y dime una cosa, y con tu permiso, ¿puedo hablar de ti? Sí, sí, doctor. Rosa, y dime tú, ¿qué cosa en tu vida no es transparente? No por ti, sino por los demás. Mm, eh, Ujú. a lo menos en mi trabajo no es transparente, digamos, hay dificultad, como lo ha dicho, con los docentes, no hay una claridad de poder llegar Ok, hacia alumnos, ok. hay Rosa, y dificultades. dime una cosa, y quiero que lo digas públicamente. ¿Desde cuándo estás sintiendo esos niveles de ansiedad, de lo que es un nivel, no sé si, de un nivel alto, a veces bajo? Bien, desde hace 3 semanas. ¿Y desde cuándo te está temblando el cuerpo ligeramente? Percibo eso en ti. ¿Es cierto o es falso lo que estoy percibiendo? Es cierto, ¿Puedo es seguir cierto. hablando de ti? Sí, doctor, claro que sí. Y dime, en ese carácter que es impulsivo, que muchas veces sale cada vez que tienes que enfrentar situaciones, ¿también afecta tu relación de pareja? Puedes contestarme sí o no, ¿ah? Mm, sí, sí afecta, doctor. ¿Es tu carácter impulsivo? No, mi carácter no es tan impulsiva, más que todo, no, Perdón. bueno, término medio diría. O sea, ¿es impulsivo o no es impulsivo? No es tan impulsivo, es un poco Ah, no es pasivo. tan impulsivo. Perfecto, perfecto. Ya, doctor. Ok, dime, yo lo que percibo a través de tu voz, lo que acabo de hacer con su compañera Rosa Hualpa de Cusco, del lugar donde yo siempre paro, estoy todos los años viajando al Cusco. Ay, qué bien, doctor. Sí, he estado en Cusco hace poco y voy a volver en el mes de julio. Sí, sí, de Ay, todas maneras, excelente, para hacer entonces. la formación Ahí, en ahí hipnosis. estaremos esperando, doctor. Gracias. Oye, Clara, como no. Rosa, entonces Rosa, se han dado cuenta, a través de su lenguaje, ella expresaba el sol de Cusco. Yo le preguntaba, ¿y cómo está el clima? Y dice, un sol transparente, ¿no? Dijo ella, ¿sí? Y cómo a través de su lenguaje pude detectar yo lo llamo así, pude detectar digamos, una especie
como cuando uno está en la carretera y hay mucho tránsito, algo está ahí en tránsito, ¿sí? Y le preguntaba, tus relaciones laborales, no se lo pregunté de esa manera, pero ella me habló de ese tránsito que está detenido en su comunicación, porque cuando ella me hablaba de lo transparente, me estaba hablando de algo que ella en su emoción está sintiendo respecto a lo que le pasa en ese tránsito de su vida cotidiana dentro de su ambiente laboral. Uno, dos. Cómo a través de su voz pude darme cuenta lo que ella dice. Su carácter es término medio, mi impulsividad, término medio. Y luego le preguntaba, ¿y cómo va tu relación de pareja? Afirmando que en realidad había un conflicto en la relación. Pero yo no, ese tema no lo voy a tocar con profundidad en realidad, Rosa, pero nos damos cuenta cómo el lenguaje no verbal, el lenguaje que está contenido en la palabra, dentro de la palabra, nos da un contenido que Milton Erickson decía, debajo del lenguaje hay un lenguaje que todos podemos entender. Y allí encontramos ese nivel inconsciente del lenguaje que muchas veces no es consciente por la persona. Y les voy a dar un chistecito para aquellos que lo puedan entender. El carácter de la persona, como de Rosa, la mía, de Vali, de Lili, de Fiorella, de Betty, todo lo que estamos aquí, dice así. El carácter de la persona, ¿sí? Es como el mal aliento. Tú no te das cuenta, pero los que están frente a ti se dan cuenta de ello. Así es el carácter. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos. Y eso va para mí, eso va para todos ustedes. Rosa, ¿cuál es tu impresión de lo que acabo de hacer contigo? Rosa, Sí, sí, doctor, mi impresión, lo que dice es verdad, porque mira, nosotros trabajamos, digamos, ahora en clases remotas, no sabemos también con qué alumnos, profesores, las características no vemos y estamos trabajando tal vez sin saber que tal vez no, cómo están, ¿no? Físicamente o psicológicamente, ¿no? No sabemos y eso da... Eh, Rosa, dime, cuando me estás hablando, ¿te das cuenta de la inseguridad que sientes al hablar respecto a lo que podrías hacer o estás haciendo con los alumnos? Es decir, ¿sientes tu inseguridad cuando estás hablando de aquello que vas a hacer o estás haciendo con tus alumnos? Doctor, siento, sí siento, ¿Sientes? percibo, sí. Sí, porque yo percibo en tu voz una inseguridad. Mm, Cuando me comentas de que no tienes las herramientas de cómo hacer que el estudiante entienda a través de las clases virtuales y mm, cómo también hacer para darte cuenta qué es lo que él necesita. Es precisamente por eso, Rosa, esta formación, este curso formativo, es enseñarles a ustedes las técnicas que te permitan identificar a través de una imagen, ¿sí? A través de un discurso del alumno, porque nosotros, y voy a volver un poco al tema ya central, tenemos que darle un espacio al alumno para que exprese cómo se siente. doctor, Primero, disculpe, sí, doctor, disculpe, mira, a veces yo quisiera expresarme, ¿no? O siento una impotencia, mira, en el trabajo que está llevándose, hay mucho estrés, ansiedad, violencia física, psicológica, hasta sexual hay, y entonces y la impotencia, ¿no? Cómo poder ahí estar, ¿no? Dando soporte emocional, ahí estar presente, o con las instituciones coordinar si hay violencia. O sea, es una impotencia no poder en esta situación. Y eso un poco que me choca, sí, efectivamente me choca, porque hay muchos casos que se ve mucha violencia y la indiferencia también, bueno, de los padres de familia. Y eso es lo que me puedo, da la impotencia. Y eso a veces no puedo puedo cómo sentir, ayudarlos. Y eso es lo que me da, de verdad, tranquila, este,
Respira Eh, profundo, Rosa. sí, Puedo me da un sentir, poco, sí, sí, gracias. puedo sentir tu pesar y puedo sentir tu impotencia en realidad. Porque estás hablando con cólera, estás hablando con tristeza. Entre una mezcla de cólera y tristeza, ¿no, Rosa? Sí, doctor. Hay muchos niños que necesitan de nosotros, ¿no? Que expresa, hay mamás, niños, profesora o psicóloga, Ujú. necesito que estés a mi lado, me está pasando, venga usted, o sea, y no se puede, ¿no? Y eso es la impotencia que siento, cómo no poder estar, ayudarla directamente, que ellos necesitan, ¿no? Mira, Y eso sí, hay mucho que se da aquí. Rosa, y para ustedes también, futuros estudiantes de este curso, yo les digo, eh, yo he trabajado durante muchos años en la actividad clínica y lo sigo haciendo, y es más, uno de mis estudios, ¿sí? De mi tesis de licenciatura trabajó sobre el tema de la violencia en la pareja, y tomé la población de Cusco, Rosa. Me gradué con una tesis sobre violencia en la pareja joven. Entonces, conozco el tema de la violencia y sé a qué te estás refiriendo. Dentro de la formación que voy a hacer con ustedes, les voy a dar un plus de lo que yo tengo en otro curso también haciendo sobre el tema de violencia, para enfocar y de tener la técnica de lograr encontrar, ¿sí? Descubrir si eso está sucediendo en nuestros niños y cómo hacer a través de la labor del docente, del profesor del aula de clase virtual, y cómo a través de nosotros que hacemos el trabajo del sistema de trabajo con los profesores, con los directores y los padres de familia, porque tenemos que seguir trabajando la línea de prevención de la violencia escolar, de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, porque quizá alguien me dirá, pero violencia escolar no hay porque no están en el colegio. Sí hay. Porque un insulto que pueda haber entre compañeros está a través de palabras significativas o palabras poderosísimas, llegar a que ese padre tome conciencia de su responsabilidad social y sobre todo familiar. Porque ese es el trabajo que yo estoy realizando. Recuerden algo, soy psicólogo clínico y muchos de los problemas que se ven en el colegio son de naturaleza clínica, la mayor parte. Casi el 80% son problemas clínicos que tenemos que trabajar. Y como psicólogo escolar, ustedes van a aprender las herramientas y el sistema de cómo hacer una entrevista. Como quien dice, así como hice contigo, porque a través de lo que contigo hice la metáfora del clima, porque yo conozco cómo es el clima en Cusco, sé que están en la temporada del friaje nada más, y sé que el calor es fuerte porque he estado muchos meses allá, hace poco estuve también, pero cómo induje a través de una metáfora contigo tu estado emocional. Y es así como les voy a enseñar a ustedes, a cada uno que me van a participar de esta formación, porque van a haber momentos en que yo pueda hablar con ustedes, no en la clase, también lo vamos a hablar fuera de la formación, para que se haga, potencialicen sus capacidades y sus habilidades como profesionales. A usted le está tocando un momento histórico, realidad histórico, porque nadie estuvo preparado para enfrentar una pandemia, y más aún la pandemia del miedo, en la cual los niveles de violencia familiar se incrementan por dos. Si antes habían 100 personas que tenían violencia en un segmento geográfico, ahora van a ser 200 personas, porque todo se incrementa en el doble. Y los problemas emocionales como los trastornos de ansiedad se están incrementando que ustedes no se imaginan. Tengo pacientes que me llaman y me dicen que les recete medicación para poder dormir. Pacientes que están muy ansiosos, como dicen ellos,
y que los tengo que trabajar por línea y que los tengo que trabajar también en mi consultorio de manera directa, porque yo en realidad más trabajo de manera directa con ellos. Y con los que no, pues los trabajo a través del Zoom, de esta plataforma. Señores, estamos en un momento muy complicado para la psicología, porque acá nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos, qué podemos hacer para la comunidad escolar, para que la comunidad social cambie. Y nosotros tenemos un fierro caliente que estamos llevando. Imagínense, no nos han considerado en el plan de salud, ¿sí? Para enfrentar el COVID. Sí, pues, no nos han considerado. La realidad es lo que ustedes se enfrentan día a día trabajando en los ambientes educativos. Y la verdad no es fácil. Trabajar con niños en un ambiente escolar no es fácil. Por eso la propuesta la propuesta de esto que nosotros decimos la formación, ¿sí? Ya. La formación es importante. Ay, perdón, un instante. ¿Dónde está la sala de espera? Es importante. Uy, reunión de. ¿Alguien me puede decir dónde está la sala de espera para. Ahí está, ahí metí todo, ya. Entonces, es importante, este curso formativo va a trabajar mucho sobre la psicoterapia de intervención, de cómo saber intervenir, qué estrategias vamos a lograr aprender para trabajar con el docente, para trabajar con el alumno o con los alumnos, para trabajar con los padres de familia y para trabajar con los directores y los coordinadores. Porque ese es el trabajo articulado del psicólogo educativo, del psicólogo escolar, de jornada escolar completa. Y los que también hacen jornada escolar, bueno, los que hacen por horas. Ese es nuestro trabajo, saber manejar la plataforma Zoom o cualquier otra plataforma y enseñarle estrategias efectivas y eficientes para que ese profesor no se estrese, para que sus alumnos no se sientan inseguros o inestables, para que sus padres de familia sepan cómo ayudar a su hijo a aprender las clases y también a prevenir todas las formas de violencia que puedan ocurrir en su hogar o en su comunidad, pero sobre todo enseñar a los profesores a saber enseñar. Yo sé que ellos saben enseñar, pero no saben llegar en realidad a todos los alumnos. Y el objetivo es que ellos lleguen a la mayor parte de los alumnos. Y para eso nosotros tenemos que entrenarlos. Y para entrenarlos, nosotros tenemos que estar entrenados. En la formación que yo llevé en Argentina, cada hora era un entrenamiento permanente. Nos enseñaban las técnicas y las teníamos que aprender y teníamos que volver a replicar, porque solo se aprende haciendo, no solamente hablando. Y eso es fundamentalmente mi trabajo y es el compromiso que tengo con todos los que están con nosotros en la formación que vamos a iniciar las próximas semanas. El trabajo remoto, como les decía hace un momento para recalcar, inició. Y muchos de ustedes van a hacer las consultas a través de una llamada, de una consulta virtual. Y tenemos que saber manejar muy bien la inducción, llámese hipnótica, llámese la inducción para el aprendizaje, llámese la inducción para la comunicación, por lo que la inducción no es un término propiamente de la hipnosis, es propiamente de la comunicación. Recuerden que Milton Erickson desarrolló lo que más adelante llamaríamos la programación neurolingüística. Recuerden que Milton Erickson desarrolló lo que más adelante entenderíamos como coaching. Y en ambas cosas me he formado, en la PNL y en el coaching. Es decir, todo lo que dejó Milton Erickson y como también la psicoterapia breve o la terapia breve que también impulsó, es lo que yo tengo en un entrenamiento y por eso puedo hablar con tranquilidad sobre aquello que he estado trabajando y sigo elaborando durante todos estos meses. La invitación para ustedes, para cada uno de ustedes, estudiantes, profesionales de esta área muy,
pero muy rica realmente, cómo es el trabajo directo con los alumnos, los padres de familia y los profesores. Y ello estoy convencido de que lograremos los objetivos, el compromiso mío de que se logre el objetivo, de que ustedes aprendan toda aquella experiencia que he tenido y que tengo desde Argentina y Uruguay, y que eso siempre está permanentemente siendo actualizado. Vamos a utilizar las técnicas de la hipnosis, la PNL, el coaching, la hipnopedia, vamos a utilizar el llamado modelo de cuentos, metáforas, el trabajo de la psicoterapia corporal, voy a utilizar el trabajo de mi experiencia en lo que es el tema de la prevención de la violencia, y voy a trabajar mucho en el tema de los trastornos de ansiedad, del miedo, de la hiperactividad, que son los temas actuales que vengo desarrollando. Voy a trabajar lo que es el trauma, que es también parte de un curso que estoy dirigiendo los próximos meses, trauma y postrauma, que es otra de la especialidad que he desarrollado en UNAM. Y utilizaremos el modelo de la neurociencia, que es otro aportaciones últimas que estoy viendo en el trabajo de lo que es el nervio vago o la teoría polivagal, que es un modelo actual en el trabajo de la prevención, en el trabajo de la enseñanza. La teoría polivagal es una teoría muy actual que desarrolla últimos alcances sobre el sistema nervioso autónomo. Las personas no aprendemos porque sí, todo tiene un sentido y eso tiene que ver mucho la regulación del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver sobre lo que es esta línea de la neurofisiología que me encanta ver sobre todo en el trabajo de la hipnosis ericksoniana. Agradecido de esta primera presentación, de esta primer masterclass con ustedes. Las preguntas, si alguno quisiera preguntarme algo, por favor, están abiertas en este momento los audios para aquellos que quieran preguntar. Mi nombre es Ulises Alata. Muy bien. ¿Alguna pregunta tuvieran? O me escriben si quieren a través del chat. Tienen el chat para poder hacer las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿eh? Emerson. Aquí está Emerson, buenas tardes. Pregunta escrita para yo contestarla. Tenemos todavía tiempo. Antes de que se cierre no sé cuánto tiempo estamos. No sé quién me puede decir cuánto tiempo estamos. Bien. Buenas tardes, Emerson. ¿Alguien más quiera alguna pregunta? Si no, para dar por terminado e invitar a ustedes. Ah, ya, perfecto. 10 minutos todavía tenemos. ¿Ya? Ya, Zaida. Zaida, lo que hice fue básicamente una inducción y se las voy a contar cómo fue. Y le preguntaba a Rosa y le decía, ¿y cómo está el clima en Cusco? Ella me decía, hace mucho sol. ¿Y cómo es el sol? Ella decía, el sol es transparente. Pero cuando ella hablaba del sol transparente, empezó a tener un cambio en su voz. ¿Sí? Pero doctor, yo no me di cuenta del cambio de voz. Eso te voy a enseñar. Había un cambio de voz, un cambio en la inflexión de la voz. Y por eso cuando le pregunté, ¿y en tu vida qué cosas no son transparentes? Y ella empezó a hablar de su ámbito laboral, de lo que ella veía en el colegio y en los alumnos y en los padres, ¿sí? Y a medida que iba escuchando su voz, escuché el sonido del timbre de su voz y la manera como hablaba, que tiene que ver con la velocidad de su lenguaje. Y le dije, ¿eres impulsiva? Ella me dijo, más o menos así, no mucho. Entonces, por eso me reía, le decía, ¿eres o no eres? Y ella decía, más o menos impulsiva. Entonces, eso que muchas veces decimos se puede lograr identificar, como decía Milton Erickson, a partir del contenido del lenguaje. Y el lenguaje tiene un contenido que viene a ser lo lingüístico, lo sintáctico y el contenido emocional. Esa es nuestra chamba, identificar a través del lenguaje cómo o de qué manera podemos entrar en su inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo se maneja el estrés? El estrés no, campeón. Perdón, Angélica. El estrés no, es el eustrés. Porque todos podemos tener estrés.
El EU3 es cuando se pasa un poquito más de lo que es este umbral, ¿sí? De aguante, de resistencia. El EU3 tiene que ver también por algo que se llama el estrés oxidativo. Así es, no sabías que es un estrés oxidativo, tiene que ver con la epigenética. Es otro concepto de la neurociencia. Más sencillo, la manera como vives, la manera como comes, es la forma como tú entras en un estrés oxidativo. ¿Está bien? Esos otros temas que voy a trabajar. El estrés tiene que ver mucho con un neurotransmisor, ¿sí? Que cuando es muy excesivo bota una sustancia, hace que el hipocampo se cierre y esa sustancia, que en este momento no la recuerdo bien, se incrementa y eso daña sistemas internos, porque es una sustancia corrosiva y por eso es que el cuerpo entra en una alteración. Y saben bien que el estrés no es el dolor de cabeza, el dolor de tu corazón, son un mal funcionamiento de varios sistemas. Porque el cortisol, que es una sustancia tóxica, ¿sí? Que tú generas a partir de no saber responder al medio y respondes, por ejemplo, con agresividad, o sea, con furia o con rabia, generas un estrés oxidativo y generas el eutrés. Este cortisol se incrementa y te va a dañar, ¿sí? Tienes que trabajar con técnicas de respiración. Yo les te sugiero que revises pranayama. Haz estiramientos, pero sobre todo identifica. En el trabajo que les voy a enseñar, voy a trabajar algo que yo estoy desarrollando de mis maestros, sobre todo, algo que yo llamo estar en trance hipnótico, pero un trance cotidiano. ¿Cómo hacer para detener tus pensamientos y hacer que tu cuerpo entre en un proceso de inducción hacia un estado de equilibrio? Sí, pero Ulises, ¿se va a poder entender eso por computadora? Sí, así como lo que hice con Rosa, en poco tiempo. Igual lo puedo hacer por computadora, porque ya hemos hecho una primera experiencia en la formación en hipnosis que hice hace unas semanas. Hicimos varios trances hipnóticos y le enseñé la autohipnosis, que es también una de las técnicas que le voy a enseñar a ustedes que van a participar en esta formación, ¿ya? En privado, ya quedó, ya. ¿Qué más? Las clases, cómo trabajar con personas mayores de 50 años. Tiene COVID. Perfecto. Yo no diría cómo trabajar con ella, es cómo trabajar con ustedes. Sí. Porque ella ya sabe lo que le está pasando. Somos nosotros que tenemos que hacer un soporte emocional. Primero. Segundo, enseñarle a trabajar sus pensamientos. El control de pensamientos es fundamental en este proceso, porque a ella no le van a enfermar los síntomas, sino lo que piensa respecto a la enfermedad. ¿Sí? Hace unos días trabajaba con una psicóloga y descubrimos que ella no tenía problemas de estrés eutrés, sino tenía miedo a la enfermedad, miedo al contagio, miedo a la muerte. ¿Y el miedo qué es? Pensamiento. ¿Sí? Brenda, cualquier cosa me avisas, a ver si lo trabajamos, porque para mí es algo novedoso. Estoy trabajando con un paciente, por cierto, sobre COVID, así que sé cómo están sucediendo las cosas, ¿eh? Pero recuerda, tenemos que trabajar pensamiento. La respiración es a través de técnicas que tú y yo sabemos gestionar. Es gestión de emociones, no es respiración, gestión de emociones. Hay dificultad para respirar, tienen que tomar la medicación que se le ha sugerido para que descongestione. Recuerda que en el COVID el tema es la sangre, es el tema de cómo se está conduciendo la sangre. Tiene que tomar, que yo sepa, la aspirina para el corazón, para que la sangre se regule más rápido y pueda llevar oxígeno a través de la sangre. Recuerda, la sangre lleva el oxígeno al cerebro y a todo el sistema nervioso y todos los sistemas de funcionamiento del cuerpo. Ah, PNL. A ver, PNL, estrés, eutrés.
Yo llamaría a eso, primero, gestionar qué emoción lo llevó al estrés, qué emoción, qué tipo de estrés estamos hablando. Identifica qué emoción ha generado el estrés y a partir de allí reprogramamos el pensamiento y la emoción de la persona. Por acá no te puedo explicar el proceso porque es un tanto así largo. Me encantó. Gracias, Brenda. Dentro de unos minutos se cierra, quedan 2 minutos y vamos a volver a ingresar nuevamente, ¿ya? Ahora sí te voy a dar la explicación del estrés con la PNL, porque ya voy a tener más tiempo. ¿Alguna pregunta más para poder ir pensando mientras se cierra y luego lo podemos abrir? Sí, Kelly. Yo la llamaría la pandemia del miedo. Después del miedo viene lo que nosotros denominamos crisis del pánico. Y la crisis del pánico se activa lo que llamamos la ansiedad. Y de la ansiedad se denomina eh, tipos de ansiedad. Que ahora, después de este corte de aquí a un minuto, voy a hablar sobre el tema de la ansiedad. Wow, hay mucho que hablar sobre el tema de la ansiedad. Y justamente conversaba con un colega de Uruguay y me hacía ver desde la psicoterapia a qué nos estamos enfrentando con esta pandemia del miedo. Después de la pandemia del COVID, viene o ya está en la pandemia del miedo y eso es lo que nosotros como psicólogos vamos a trabajar harta chamba. Chamba como cancha, como dice la gente. Como cancha van a haber pacientes, desde tus propios familiares, tu hermano, tu primo, desde allí. ¿Te imaginas las otras personas cuántas pastillas se están tomando para manejar esto que es gestionar su miedo? ¿Mm? Justamente les iba a hablar sobre, y eso también es otro tema que voy a trabajar en la formación, la gestión del miedo. Sí, evidentemente es interesante ver ese punto, porque a partir de allí se gesta el estrés y la ansiedad. Y la ansiedad no es cosa de broma, es cosa seria, muy seria realmente. Ver los casos que yo tengo en este momento con personas que tienen trastorno de ansiedad. No se imaginan, para ellos es un mundo. Para nosotros quizás sea algo sencillo, entre comillas, pero no es fácil manejar. Ahora le voy a explicar por qué. Porque antes se trabajaba de una manera que no era muy efectiva, por cierto. Hoy en día, los avances de la neurofisiología, de la neurociencia y sobre todo de la teoría polivagal nos dan a conocer muchísimas cosas que no sabíamos sobre lo que es la ansiedad y a qué nos puede llevar o qué está detrás de un trastorno de ansiedad. Es inimaginable lo que ustedes van a escuchar después de esta